Vamos a empezar con el mensaje. Hay algo que el enemigo está trabajando en la mente de la persona en estos momentos de crisis. Recuerde que lo que para el mundo es una crisis, para nosotros es una oportunidad, es una bendición. Y este tema se llama el ámbito natural y el ámbito espiritual. Lo voy a repetir. El tema se llama el ámbito natural y el ámbito espiritual. Muy bien. Dice, un naturalista no puede entender a un espiritual. Por eso es el ámbito natural y el ámbito espiritual. Por el hecho de que están en dos ámbitos totalmente diferentes. El que está en el ámbito natural nunca va a entender al que está en el ámbito espiritual. Eso lo vemos muy bien. Y cada cual habla entendiendo desde el ámbito en que se mueve, o en el ámbito en el que habita, o en el ámbito en el que está. Por eso, una persona con el entendimiento cerrado no puede entender nada de esto, de lo que se va a hablar hoy, de lo que se habló, aún ni la misma palabra que está escrita en la Biblia. Porque los discípulos oían a Cristo constantemente. Este es un ejemplo vivo de que los discípulos oían a Jesucristo constantemente, andaban con Él, comían con Él, caminaban con Él, andaban juntos. Entonces ellos estaban constantemente con Él. Y Él les dijo que había venido para expresarle algunas cosas o enseñarles, pero ellos no estaban preparados todavía para recibirla. Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Les dijo que no estaban preparados. Y veamos Juan 3, 4. Dice, ahora no la puedes sobrellevar, pero prepárate, te las voy a enseñar. El Señor viene a enseñarnos y usted tiene que prepararse para recibir. Juan 3, 4 dice, apareció un hombre llamado Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces aquí nos damos cuenta, mas él le preguntó cómo era que un hombre viejo como él podía entrar en el vientre de su madre y nacer o volver a nacer. Entonces este hombre era un naturalista. Un naturalista no puede entender a un espiritual. No entendió a Jesucristo. Desde el ámbito donde estaba Nicodemo, que era un hombre naturalista, que todo lo veía en lo natural, no podía entender a un Jesucristo que se movía en lo espiritual. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Cuando el Mesías, cuando el Maestro dijo, aquí viene otro ejemplo, cuando el Maestro dijo que destruiría el templo y lo levantaría en 3 días, refiriéndose a su cuerpo de él, que él moría, pero al 3er día resucitaba. Sus críticos y enemigos lo acusaron de que había dicho que él destruiría el templo físico, no era el espiritual, sino el físico, el lugar de adoración, que lo levantaría en 3 días, y se rieron, se burlaron, porque a ellos les había costado mucho tiempo para levantar un templo, o construir un templo. No es de 3 días, no es de la noche a la mañana, pero sí ellos pensaron que iba a destruir el templo donde ellos estaban. Jesús no hablaba en lo natural, Jesucristo hablaba en lo espiritual, ¿verdad? Cristo habló desde su ámbito, en el ámbito espiritual, y ellos interpretaron desde su ámbito, o sea, el natural, en los cuales erraron, dando así rienda a su amargura. La gente que no entiende un mensaje y enseguida empieza a amargarse y a malinterpretar. Mientras tú quieres corregir a un naturalista, él no va a entender porque está en otro ámbito. Cristo hablaba de su ámbito espiritual, pero ellos lo relacionaban desde su ámbito natural. Por eso la gente que no entiende un mensaje se amarga y empieza a calumniar por el simple hecho de no entender lo declarado desde el ámbito espiritual. Y termina calumniando un mensaje, una palabra, porque no la entendió, pero sí la entendió a su manera. Muchas de las críticas hechas hoy en día a hombres de Dios vienen de personas naturalistas que viven como cualquier mortal,
sin Dios, no oran, no ayunan, no buscan su presencia, no trabajan para Dios en nada, no tienen frutos, solo se dedican a atacar a los siervos y a los hombres de Dios. Mas dice que el árbol se conocerá por sus frutos, no por su doctrina, no por sus años de servicio, no por su antigüedad de cristiano, ni por sus títulos, sino por sus frutos. La palabra dice del Señor que por sus frutos los conoceréis. Nunca dijo lo conoceréis porque la gente así lo va a decir. Un día alguien le preguntó, oye, ¿por qué tú dices esto? Y le contestó, es lo que dice la gente. O sea, tú eres un naturalista también. Nosotros debemos tener una opinión desde nuestro ámbito espiritual. Cuando una persona es espiritual, no le mueve la palabra o la crítica de los naturalistas. Así este mensaje, desde el ámbito que tú lo veas, es desde el ámbito que tú vas a reaccionar. ¿Sí? Y no entienden, y por no entender viene el malo. Dice la palabra del Señor, dice ahí en un versículo bíblico, habla de una parábola del sembrador. Dice, el maestro enseñó que parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Luego Jesús aclara que estos son los que oyen la palabra y no la entienden. Y por no entender viene el malo, dice, y le roba la buena semilla y empieza a nacer cizaña. Cuando no la entendemos, cuando el mensaje de Dios no es entendible, entonces el diablo roba la revelación. Satanás roba la semilla, mata la semilla, y entonces usted queda con una cizaña, como que esa palabra le ofendió y ya no le edificó. Cuando una palabra te ofende, entonces tú lo estás viendo del ámbito naturalista. Hay cosas que a veces uno predica y le cuadran a todos. ¿Qué le vamos a hacer? No tiene que hablar la palabra de Dios, no entenderla. Viene el malo y la roba. La cizaña es la duda que mueve al receptor a atacar al sembrador. Entonces, cuando éste mueve al que recibe, ataca al que envía la palabra por no entenderla y ser confundido con respeto y ser confundido y no darle el respeto al que siembra la palabra y su misión, convirtiéndose así en un enemigo de la verdad y del mensajero del movimiento de Dios o del quien trae la verdad. Y de hecho, un Saulo más, creyendo que su pelea o el pelear de la palabra que él creyó a su manera, cree que Dios está de acuerdo con su decisión natural. Caminamos con eso. Mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 1 al 2. Juan 4, 1 al 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino los que bautizaban eran sus discípulos. Tal parece que los mismos discípulos de Juan andaban comentando sobre el asunto o el tema también. Andaban preguntándose a tal punto que los comentarios llegaron a todo el pueblo y se levantó una cizaña en contra del Señor, y tanta fue la duda que entre todo el pueblo decían, oye, ¿cómo ves? Que mira esto, mira el otro. Y fue tanta la duda que dice la palabra del Señor que fueron y le preguntaron a Jesús. Mateo 9, 14 al 15. Le preguntaron, vinieron a él. Mateo 9, 14, 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Miren lo que le dijeron, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está allí con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ellos tendrán que ayunar. La pregunta era esta, ¿por qué ellos no entendieron el mensaje? Y en vez de hacer algo, una pregunta correcta, hicieron una pregunta incorrecta. Porque Jesús no solo no estaba ayunando,
sino Jesús hacía algo que Juan ni ellos no hacían. ¿Por qué una persona se acerca a ti y te dice, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué no te enseñaron esto? Pero no te dicen, ¿por qué tú haces milagros y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué tú liberas y por qué nosotros no podemos? Eso no te lo van a decir. Te van a decir lo que tú no haces, que ellos sí están haciendo. El naturalista siempre va a cuestionar. Vemos otra parte donde el mismo Juan, a quien Dios dijo, y no habrá otro profeta como Juan. El mismo Juan en Lucas capítulo 7, versículo 20 al 21, él les dijo a sus discípulos, ve y pregúntenle si ese es el Cristo que ha de venir, el que yo anuncié. Pregúntenle. Y llegaron y le preguntaron, Jesús, ¿eres tú el que ha de venir, a quien Juan predicó? Y Jesús le dijo, dile a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven y los cojos andan. Y aún con tanta presión como la crisis que estaba pasando Juan y como la crisis que están pasando hoy en día muchos cristianos, eso le hizo ver que no podían entender la revelación de un mensaje espiritual. Hoy en día la crisis está bloqueando el corazón y la mente espiritual de la persona. No está entendiendo el mensaje en el lado espiritual. Lo está entendiendo en el lado del temor y del miedo. Y toma decisiones de acuerdo a su miedo y a su temor, y no a la revelación espiritual que Dios te lo da. Así Juan estaba en crisis. Él tenía miedo porque lo tenían encarcelado. Sabía que lo iban a matar y le preguntó, dile a Jesús, dile a este Cristo si es el que yo anuncié. Estaba la duda. Juan ya no veía lo espiritual. Juan estaba en un ámbito natural. La crisis te va a llevar a un ámbito natural donde no vas a entender a Dios y solamente vas a cuestionar las palabras espiritual y la vas a querer acomodar a un ámbito naturalista. Tenemos nosotros que ser espirituales, estar siempre en oración con Dios y estar clamando a Dios, pero no conforme a nuestro estado natural, sino salir de nuestro estado natural y entrar a nuestro estado espiritual. Señor, yo creo tu palabra. Tal vez mi carne no la acepte por el miedo que está pasando, pero tu palabra dice que tú eres esto, tu palabra dice que yo soy esto, tu palabra declara que yo puedo hacer esto, entonces yo tomo decisiones porque soy un ser espiritual. Esto puede suceder a cualquiera, a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a cualquier persona. Puede dudar en cualquier momento. Si Juan dudó, ¿usted cree que no haya personas en la casa de Dios y en otros lugares que duden? Claro que los hay. Este sacudimiento vino para probar quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Aunque digas, los años de cristiano me recomiendan, no es la antigüedad, pero la doctrina que tengo no es la doctrina, pero la teología no es la teología, es los frutos que tú das ante una crisis. Eso es lo más importante de hoy en día en esta lucha que tenemos. Tal parece que los mismos discípulos dudaban también y fueron y le preguntaron a Jesús. ¿Qué pregunta tan más natural? ¿Por qué ellos ayunan? Recuerdo cuando empezó el avivamiento, ¿por qué ellos danzan y nosotros no? ¿Por qué ellos usan mantilla y nosotros no? ¿O por qué nosotros usamos mantilla y por qué ellos no? Eso es lo peor. Al no aguantar más la inquietud, fueron a ver al maestro para cuestionar su función de el maestro. Entonces, mientras el pueblo de Israel venía al templo para realizar todos sus rituales, Cristo desconectó a su gente, a sus discípulos, de todo ritual y de toda costumbre pagana hebrea, sea por ley o por tradición, y los conectó al proceso de la transformación. Y esto los transformaría y los convertiría en los protagonistas del nuevo movimiento del cielo y de la tierra. Por eso Él trató con sus discípulos y le enseñó el ámbito espiritual, aunque al inicio no entendieron, pero lo seguían. No entiendo, pero te creemos.
Hay cosas que no vamos a entender porque a veces la carne nos bloquea, la crisis nos bloquea, el problema nos bloquea, la enfermedad nos bloquea. Pero Señor, no te entiendo por todo este peso de crisis que está sobre mi vida, pero yo te voy a seguir, y te voy a creer, ciegamente te voy a creer. Ellos no entendían al inicio, pero lo siguieron y creyeron en Él. Y qué tremenda cosa, terminaron ellos siendo el derramar del avivamiento del tiempo del Pentecostés y trajeron el avivamiento a todas las naciones. Pero los que eran de Juan jamás volvieron a ser nombrados. Esto es lo que Dios quiere, que en medio de una crisis creamos a lo espiritual, a lo sobrenatural. Lo que para uno es imposible, para Dios no hay nada imposible. Lo que para ti es imposible, para Dios es imposible. Y cuando tú dices y decretas y te metes al ámbito espiritual y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estás entrando en el ámbito espiritual. Eso es lo más importante. ¿Por qué cuestionamos a Dios? Porque hemos perdido el lado espiritual y nos hemos conectado con el ámbito natural. Y en el ámbito natural creemos, nos autocompadecemos, estamos bien y ellos están mal. Los discípulos de Juan dijeron, nosotros estamos bien porque nosotros ayunamos más que ustedes. Nosotros oramos más que ustedes. Jesús les dijo y ellos no entendieron. Cuando la esposa tiene al esposo, no tiene necesidad. Pero cuando yo no esté con ellos, ellos van a hacer lo mismo que ustedes están haciendo. No significa que porque ustedes ayunan y no ayunan, ellos nunca van a ayunar. Claro que van a ayunar. Por eso, alegraos con los que se alegran, gozaos con los que se gozan, pero vendrán tiempos en que vas a tener que llorar con los que lloran. Una pregunta, una cuestión. ¿Ayunaron y lloraron luego de que Cristo se fue y dejó a sus discípulos? ¿Ayunaron y oraron los discípulos? Claro que sí, pero con una perspectiva de reino, no de luto. Con una perspectiva de reino que recibieron del mismo Maestro, y ellos fueron instruidos y entrenados, comisionados, ungidos con poder de lo alto. Pero los discípulos de Juan, al no entender el método de preparación de Jesús en el ámbito espiritual, hicieron lo más fácil, cuestionaron y murmuraron. Esto es lo que le hace a la gente, o esto es lo que hace la gente naturalista, cuando deja de ser espiritual y termina naturalista, termina preguntando, termina murmurando, diciendo, ¿por qué nosotros sí y por qué ellos no? ¿O por qué nosotros no y por qué ellos sí? Era la pregunta clave. Cristo llamó al ayuno luto. Esto es la actitud de que se toma en esta práctica para buscar a Dios. Mucha gente ayuna porque se siente deprimida, se siente con temor. Pero cuando tú ayunas por una revelación, cuando tú ayunas por una perspectiva de reino, es diferente a que tú ayunes y llores de dolor y de tristeza y de angustia, que cuando lloras y te alegras y disfrutas. Se vale llorar en tiempos de alegría. Claro, el que está alegre llora de alegría, llora de emoción. Y hay personas que lloran de tristeza, de luto y de dolor. Dios dijo, cuando ayunéis, no como los hipócritas. Ayunen con mentalidad de reino. Y entonces el ayuno y la oración será escuchada. Pero los discípulos recurrieron a lo más fácil. Así que era la pregunta clave. Cristo llamó al ayuno luto. Esta es la actitud que se toma en esta práctica para buscar a Dios. Mas Dios estaba frente a ellos y no pudieron verlo como lo que Él era. En una frase, en una palabra de Dios dice, yo vine a los míos, pero los míos no me recibieron. Y los que sí me recibieron son los que sí me vieron. Qué tremendo está esto. A veces Dios ha estado contigo, ha estado con un pueblo, ha estado con una iglesia, ha estado con todos. Pero la gente no se ha dado cuenta que Dios está ahí.
Y cuando viene una crisis, toman sus decisiones no basadas en las decisiones de Dios en lo espiritual. Las enfermedades hoy vinieron porque en algo nos descuidamos. Los problemas vinieron porque en algo nos descuidamos. La nación tuvo un problema grande, una pandemia, porque todos nos descuidamos. Y hoy Dios se muestra diciendo que Él ha hecho todo esto para que el pueblo sea probado. El maestro les dijo: ellos están de fiesta, no pueden entrar en luto, porque lo que ustedes buscan en el ayuno es a mí, pero no saben ni se han dado cuenta que yo estoy allí. Los estoy visitando, pero ellos sí me vieron. Tal vez no me vieron, pero saben que yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida, y me siguen. Así que les toca alegrarse a ellos y les toca celebrar. Ustedes ayunen, alaben mi nombre, dice el Señor. Exalten mi nombre y entronen a Dios en medio de lo más difícil, para que lo difícil se convierta en lo más fácil. Yo soy el motivo de la celebración, dice el Señor. Yo soy el motivo de tu celebración. Pero una celebración no era aislarse. Una celebración era donde ellos estaban unidos. En el día del Pentecostés estaban 120 unidos. Y les digo algo por si usted no lo sabía, investíguelo. ¿Sabes por qué se unieron los 120 en el día del Pentecostés? Porque en esa época había una pandemia similar a esta. Y lo que para ellos, el mundo de aquellos tiempos, era una crisis, para ellos era el aprovechar de ese encierro, de esa cuarentena, de esa unidad, y buscar y hacer que la gloria de Dios descendiera. Cuando ellos no tenían el Espíritu derramado sobre ellos, ellos estaban esperando el despertar, la revelación. Y cuando la revelación les vino, entonces salieron derribando toda enfermedad, todo problema. Cuando aquel se levantó, se convirtieron 5,000. Cuando aquel salió a predicar, que era tartamudo, predicó mejor que usted y yo y que todos los evangelistas hoy en día juntos. La ceguera espiritual ha sido parte de la vida muchas veces del pueblo de Dios por generaciones, lo cual ha llevado a matar a los profetas por un falso celo. Los ha privado de su presencia y de su visitación, perdiendo estos el cumplimiento de lo que le fue declarado para ellos muchas veces. Mire lo que dice Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Jesús lloró, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos, o por lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, o lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. En pocas palabras, tú ya no me puedes ver, porque tu temor y tu angustia y tu naturalismo te ha llevado a cegarte y ya no puedes verme. Y dice: oh, si diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si tú supieras en este día de pandemia, en este tiempo de crisis, si tú supieras que hay alguien que está frente a ti, que te está sacando, te está motivando, y que la paz estará frente y la paz va a llegar a tu vida. Si tú supieras que ese día es maravilloso para ti, y a partir de este día todos los que han de venir serán excelentes para tu vida, fuera enfermedad,
fuera dolor, fuera tristeza, fuera crisis, fuera angustia, y vivirás de gloria en gloria y de victoria en victoria y de gozo en gozo. Dice, pero ahora te fue encubierto lo que para ti iba a ser tu paz. Qué tremendo está este mensaje. Seguimos siguiente versículo, ok. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Último versículo. Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo está esto. ¿Sabes que Dios te puede visitar en el momento más difícil? Y por estar en un momento tan difícil y en un lugar de naturalista, no podrás ver lo hermoso y grande y poderoso que ha llegado a tu vida. ¿Cómo es posible? Mateo 6, 2, 3, mira lo que dice. Mateo 6, 2, 3. Mas él respondiendo, Mateo 6, 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. El cielo está nublado. Y termina diciendo, hipócritas, ¿qué sabéis? Hipócritas, porque sabes distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de mis tiempos no las podréis entender. ¿Cómo sabes que mañana va a llover? ¿O cómo sabes que en la tarde va a llover? Pero no sabes que el que está a tu lado se llama Jesús de Nazaret. Pero no sabes que ahí está Él contigo, en ese lecho, en esa enfermedad, en esa crisis, en esa pandemia, en ese encierro. Ahí está Él contigo. Un día los reyes magos pudieron ver la señal del cielo y entender y recibir la bendición de la llegada del Mesías. Mas el gobernador, juntamente con toda su cúpula política y religiosa, no la vieron pasar. Y cuando se indagaron parte de la estrategia mala de este mundo, que hizo que mataran a los niños, porque el hombre que desea el poder le tiene miedo que le sea quitado su ministerio, su trono, su reinado, y prefirió matar a todos los niños creyendo que iba a matar a aquel que había sido anunciado que iba a ser el rey de Israel. Él lo vio del lado naturalista y no lo vio del lado espiritual. Hubiera sido otra historia para Herodes, pero Herodes se equivocó. Esta viva imagen criminal la vemos hoy en diferentes lugares del mundo. La ceguera espiritual ha llevado a muchas personas y a generaciones a alistarse en el ejército de Satanás. Y lo más cruel es que quien cae en esta trampa cree, como cuando era Saulo de Tarso, no Pablo, cuando era Saulo de Saulo, que está sirviendo, que pensaba que con perseguir a los cristianos, con destruir la verdad, estaba sirviendo a la verdadera doctrina o al verdadero Dios, cuando estaba equivocado. Y cuando se encontró con Dios, hasta el nombre le cambió de Saulo de Tarso, el asesino, a Pablo, el último de los apóstoles más pequeños, y con una unción poderosísima. Oh sí, lo más triste del caso es que en esta ola diabólica
Han entrado hasta cristianos, pastores y ministerios que hoy están aprobando tener ministros y músicos, pecadores y brujos en la iglesia, y gente que no debería estar en los ministerios. Eso es lo más triste, porque hemos perdido el instinto espiritual y nos hemos materializado. Espero que este mensaje haya hecho eco y te haya revelado algo en tu corazón. Que el Señor te bendiga ricamente en Jesucristo.